Ok, Mira, entonces ¿y qué sabes del pollo Carvajal? bueno, pues si te soy sincero, Más nada. desde que se lo llevaron, no he hablado más con los abogados que son, sobre todo uno era el que más me informaba, Así. pero lo voy a llamar, lo tengo que llamar. A lo mejor lo llamo mañana o pasado para ver qué, pero él ya me había avisado, él se declara no culpable, es decir, no está dispuesto a negociar. Eso es lo que él me dijo, no está dispuesto a negociar. Nunca están dispuestos a negociar hasta que los meten en una celda solos, Ah, oscuros, claro, donde no claro. ven a la familia y entonces ahí empiezan a pensar que sí van a negociar. Ah, no, claro, va a cambiar de opinión. Yo estoy seguro que va a cambiar de Claro. opinión. Pero él llegó a Estados Unidos así altivo, no negoció nada, no declaró nada. Yo soy inocente. Se acabó. Ahora, yo creo que él no tiene mucho más que decir. Yo también lo creo. Yo creo que él es muy viejo ya él. O sea, claro, él salió, imagínate, hace 10 años. Ya. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Hola, soy Vladimir Petit y voy a ser tu facilitador en este programa que está diseñado exclusivamente para que puedas mejorar la utilización de herramientas en la magia de la persuasión. Así que el objetivo principal es desarrollar tus potencialidades para manejar la opinión pública y privada y sobre todo a que al final puedas tener las brechas que normalmente tenemos todos entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer cerradas. Para eso tendrás un framework robusto y una metodología que parte del aprendizaje colaborativo, de dinámica orientadora y de mucho de la cotidianidad. Especialmente nos basamos en las mejores prácticas y verás al final cómo podrás triunfar. Bienvenido. Ven para que veas un nuevo mundo especialmente interesante. Más información en universidadposible.com. Es muy especial, es con un gran amigo, es con David Placer, colega venezolano que tiene muchos años residenciado en España. Y no hemos querido hacer una apertura muy grande del tema, porque queremos que sea él precisamente quien nos cuente qué es lo que está pasando realmente en España. David, yo hoy cuando me levanté y empecé a leer las editoriales de algunos diarios, veo que hay unas negociaciones aparentemente con el partido Escarra y Junts para hacer gobierno o hacer que se le dé la investidura otra vez a Sánchez. Yo quiero que nos cuente, ¿de verdad eso se está dando? ¿Eso es lo que se va a dar? Sin duda alguna, Anito. Ay, no me digas eso. Sin duda alguna, el sanchismo, como ya se le denomina aquí en España al gobierno de Pedro Sánchez, va a hacer lo imposible por mantenerse en el poder. Y mantenerse en el poder con la aritmética parlamentaria resultante de las pasadas elecciones significa que los partidos independentistas, sobre todo los de Cataluña, que son ahora los más beligerantes, los más radicales, antes era el País Vasco, ya vimos, terrorismo y demás. Ahora quien realmente es un peligro para la integridad de España es Cataluña, los partidos independentistas en Cataluña. Esquerra Republicana, que es un partido de izquierda independentista, y Junts, que es un partido antisistema, económico, podríamos decir de derecha, pero independentista, que dio aquella, prácticamente aquel golpe de Estado, aquella declaración de la independencia que terminó con su líder exiliado y procesado por la justicia ahora en Waterloo, en Bélgica. Desde Bélgica
en Waterloo, una persona que está siendo perseguida por la justicia va a decidir a qué precio Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del gobierno. Al menos, Nitu, apunta todo en esa dirección. Pero como es un partido completamente impredecible, bueno, podría romperse la negociación en cualquier momento. Pero es que lo grave, es que a mí me parece que lo grave es que lo piense, que Sánchez lo piense, diga, bueno, mira, yo me uno con quien sea, porque estos partidos independentistas, además, ¿qué es lo que han buscado siempre? No es la separación, te pregunto, la separación de España, Sí, romper la unidad española. Claro. Sin ningún pudor se dice. Al principio se decía que querían más autonomía, mayores cuotas de poder, más autogobierno. Hoy lo que quieren es un referéndum para separarse de España, cuando todas las encuestas le dan un resultado adverso, pero ellos se mantienen en el tema del referéndum, que no lo ha logrado Quebec, es decir, no lo han logrado en referéndum de los más recientes que hay en la historia, similares a la realidad catalana, no se ha logrado, pero ellos insisten en que esa es su hoja de ruta. Quieren separar España o quieren separar a Cataluña de España, quieren que Cataluña sea un país, un estado independiente, y si eso pasa, o si para esa ruta Pedro Sánchez les facilita un poco las cosas, yo creo que no van a dudar en apoyarlo. Porque no apoyarlo significaría para sus electores, que sí quieren la independencia, una repetición electoral que probablemente podría terminar con una mayoría de PP y Vox. Y eso su electorado no se lo perdonaría. Con lo cual, yo creo que nos encaminamos hacia ese escenario completamente incierto. Cualquier cosa puede pasar en un partido que se hace... Todos los partidos políticos buscan una cuota de poder, Nitu. Todos buscan estar en el poder, todos buscan formar un gobierno. Este partido se salió del gobierno porque está dirigido por una persona que es prófuga de la justicia, que lo que busca es reventarlo todo. Entonces es una persona imprevisible. ¿Y qué dice el español de esto? De que sea esta persona precisamente la que en sus manos está el destino del gobierno. Bueno, tú sabes que España está dividida prácticamente a partes iguales en dos bandos, yo te diría desde el año 36, desde el inicio de la guerra civil. Entonces, es un país fratricida completamente, la derecha odia a la izquierda odia a la derecha, un país dividido en partes iguales y la mitad del país dice, bueno, pues la mitad del país que apoya obviamente un gobierno de izquierda, dice, bueno, si ese es el precio que hay que pagar, eso es lo que ha salido de las urnas, y el otro país evidentemente está escandalizado ante la posibilidad de que Pedro Sánchez va a formar gobiernos con, número uno, comunistas, con apoyos parlamentarios de exterroristas que forman parte de Bildu y unos partidos que quieren romper España, es decir, que quieren separarse de España. Partido Nacionalista Vasco por un lado, Bildu por el otro, Esquerra Republicana y Junts por el otro. 4 partidos que quieren la independencia van a decidir cómo se va a formar gobierno y bajo qué condiciones. Ya están planteando condonación de deuda, es decir, toda la deuda que tenemos con el Estado central no la paguemos. Y de ahí en adelante, para de contar competencias transferidas completamente. Pero no pagues la deuda. ¿Y quién la termina pagando? Bueno, el resto de contribuyentes de toda España. Exacto. No los contribuyentes de Cataluña, evidentemente. El resto de contribuyentes que vivimos en otras regiones de España. Ellos tienen unas condiciones fiscales muy privilegiadas y quieren seguir hacia ese camino que es la independencia absoluta. Cuando el Estado, yo creo que estratégicamente es un error político, garrafal, Nitu, darle un poder casi ilimitado desde el año 96, todos los partidos en España, desde la derecha hasta la izquierda, a los partidos independentistas para mantenerse en el poder. Lo que ha generado eso, lo vemos hoy en esas tensiones. 2 regiones que quieren independizarse de España y donde el independentismo crece con mucha fuerza. Entonces, lo que están creando cara al futuro, pues es prácticamente un país fragmentado y con un serio peligro de separación. Y en medio de todo esto, cuéntame, la migración. Porque yo veo imágenes terribles de gente llegando a España y situaciones realmente difíciles de golpes, violaciones, cosas terribles. Cuéntame cómo está esa situación ahorita. ¿Te refieres a la migración global, a la migración que está llegando a No, España? sí, no te estoy hablando de la venezolana. Al contrario, creo que la venezolana es la menos violenta. Sí. Vemos que hay otras migraciones un poco más violentas. Sí.
Bueno, fíjate que, por ejemplo, la comunidad marroquí, que es la mayoritaria en España, 1 millón de marroquíes que son, digamos, es una comunidad que genera, bueno, por las diferencias sociales que hay, religiosas y demás, pues cierta incomodidad en alguna parte de la población. Yo estaba ayer en Murcia, Ajá. en una región, en el Ejido, prácticamente es el huerto, no solo de España, de toda Europa. La cantidad de africanos que tú ves en las calles, yendo a los autobuses a los huertos, trabajando allí, bueno, pidiendo en las calles, no lo ves en otras ciudades de España. Allí es donde el partido Vox, este partido que, bueno, algunos llaman de derecha dura, de extrema derecha, partido antimigración, es donde más ha cosechado apoyos, precisamente donde hay mayores cuotas de migración. Y evidentemente España no es Francia, está lejos de serlo, pero tú ves las imágenes de Francia como, bueno, pues por un incidente policial o por un asesinato, pues si lo queremos llamar así, una persona que iba con un coche robado, fue asesinado por un policía, encendió por completo el país. Hubo que prácticamente suspender garantías en Francia para calmar eso. Eso en España todavía no ocurre, pero ojo, después en Europa, Pero he visto cosas terribles. los grandes partidos en Europa... Mujeres enfrentándose. Bueno, sí, sí. ¿Qué tiene la emigración desordenada? Y lo tiene en cualquier país. Genera grandes conflictos y grandes problemas sociales. Francia no lo ha sabido gestionar. Y Francia tiene hoy un problema tan serio que, bueno, cuando juega su selección de fútbol, más de la mitad de sus jugadores, que son franceses, nacidos en Francia, pero de padres africanos, le pitan al himno nacional. Imagínate el problema social que eso supone cara a las generaciones futuras, franceses que odian a Francia. Eso es un peligro en España. Luego, esta inmigración, si no se gestiona bien, luego los grandes partidos en Europa se alarman porque están creciendo los partidos antisistema, los partidos de derecha dura o de extrema derecha en toda Europa. Y el asunto es, ¿por qué están creciendo? Porque, entre otras cosas, no se ha sabido gestionar de forma planificada, de forma ordenada y de forma eficiente la migración. La migración es un reto enorme para Europa. Ahora fíjate. Son pequeños signos. ¿Por qué hay tantos migrantes en el mundo? ¿Qué están pasando? Porque a mí cuando me dicen, bueno, pero es que los venezolanos siguen saliendo, pero claro, si sigue la dictadura. Que los nicaragüenses siguen saliendo, claro, pero si sigue la dictadura. Pero que los cubanos se montan en balsa, claro, pero si sigue la dictadura. O sea, ¿cómo se acaba realmente la migración? Cuando hayan gobiernos que respeten las garantías, que respeten la libertad, que respeten los derechos. Mientras tanto va a haber este desorden. Te pregunto, en el caso de los marroquíes, de los africanos, bueno, el desastre que hay allá adentro, y ahora se han levantado otros, hay otros dictadores distintos. O sea, esto siempre va a suceder y Europa a veces siento yo que cree que es una burbuja, que no va a pasar nada. Y mira lo que pasó en Francia, por ejemplo. Pero además tú ves entonces cómo culturas absolutamente distintas a lo que eran los franceses se paran en las calles, los musulmanes, a orar, no se les puede decir nada, paran el tránsito porque les llegó la hora. O sea, culturas absolutamente diferentes a lo que eran. Sí, o sea, es la transculturización, es la guerra cultural que nos han metido. Nitu, y no sé si nos han metido, pero está ocurriendo, además es muy fácil de verlo, con una tasa de natalidad bajísima, de las más bajas de la historia, quien está haciendo crecer la población en algunos casos o mantener la población en Europa es la migración. Entonces, las cuotas de inmigrantes, niños inmigrantes en las escuelas es altísima. Vete a cualquier colegio de España, no solo de Madrid, de cualquier parte de España, y verás, solo con verlo, la gran multiculturalidad que hace 10 años no existía. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? Mira, el problema en Madrid de las bandas latinas es importante. Un problema muy grave. Hasta ahora no ha habido grandes incidentes con venezolanos, pero de otras nacionalidades latinoamericanas, ecuatorianos, dominicanos, y
españoles, ciudadanos españoles, hijos de esas olas migratorias, Imagínate. que ya se convierten en delincuentes con 14, 15 años y se apuñalan y se matan entre bandas que quieren controlar un cierto barrio de la ciudad o una discoteca, en fin. Esos son los graves problemas de seguridad que está enfrentando España ahora. Evidentemente, la dimensión no es como la de Francia, pero está entrando muchísima gente, Nitu. Solo... Sí, pero hace pocos años nosotros hablábamos de lo que iba a pasar en Francia. Digo nosotros en conversaciones, todo el mundo hablaba de eso. Yo tengo una hija que estudió en Francia y de repente íbamos caminando por París y decía, no, ahorita no crucen por ahí que no se puede pasar. ¿Pero por qué? No, porque eso es un gueto ahorita musulmán, ahí no se puede pasar. Y íbamos por otro, no, aquí tampoco se puede. Y entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Ya uno comenzaba a ver cómo los parisinos los botaban de su territorio, de su capital, porque los parisinos, muchos se fueron. Yo conozco amigos de mis hijas que se fueron de París porque ya no podían vivir más allí. Eso fue lo que pasó, o sea, fue una invasión lenta, pero invasión al fin. Efectivamente, y ojo, yo no estoy diciendo ni que la migración sea mala, ni que el hecho de migrar va a generar problemas por sí solos, pero evidentemente los problemas que ocasiona que gente muy necesitada, delincuentes incluidos, lleguen de forma masiva y sin ningún tipo de control a un país, hace falta, puede ser muy inocente, muy Bambi, muy naif, para pensar que se van a integrar perfectamente en la sociedad y que una sociedad multicultural es mucho mejor, es mucho más próspera y que todos ganamos. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo tengo profundas diferencias con quienes me dicen a mí, no, porque bueno, mira, de repente la migración. Yo soy una migrante además, ¿ok? Somos. Pero yo creo en la legalidad. Por otro lado, yo creo en el respeto a la cultura de los países a donde tú vas. Por ejemplo, si yo me fuera a un país árabe, muy probablemente yo no puedo salir sin mi marido, tengo que caminar atrás, tengo que ponerme un velo, y yo lo tendría que cumplir porque esa es su cultura. Pero resulta que uno los ve aquí en Panamá, en Venezuela y en cualquier otro lado, y los ve hasta con burka, creo que se llama eso, tapado, y a mí me produce eso terror, y yo lo veo aquí. A mí no me gusta no ver la cara, me da miedo, me produce temor. Y mi cultura, la mía, que es esta cultura judeocristiana de la civilización occidental, bueno, no usa esas cosas, nos gustan las caras destapadas. Entonces, resulta que en nuestra cultura hay que respetar la de ellos, pero cuando uno va para allá, uno también tiene que respetar la de ellos y uno no puede hacer lo que uno es. ¿Me explico? Que yo siento que hay culturas intolerantes y nosotros somos muy tolerantes. Sí, el buenismo de las sociedades occidentales que han dejado hacer y de alguna forma mantener estas subculturas o estos guetos que están cada vez más cobrando importancia allí donde se instalan. Bueno, la comunidad, no vamos a hablar de comunidades religiosas, pero aquí hay en España realmente poblaciones donde los españoles, poblaciones no diría barrios, donde los españoles ya son una minoría. Barrio de Lavapiés, en Madrid. Es decir, es un barrio completamente africano, donde los índices, esto ningún político te lo va a decir en público jamás, ni tú, pero sí los jefes policiales lo comentan, siempre muy cautelosos, muy cuidadosos de que esto no se filtre. Son barrios donde los índices de inmigración, donde los índices de delincuencia son muchísimo más elevados que en el resto de barrios. Entonces, hay un problema de fondo. ¿Por qué no se trata? Es un dilema, yo no sé si a ti te ha tocado, un dilema siempre el decir, bueno, cuando hay un delincuente, cuando hay un ladrón, un asesino, un violador, ¿se dice o no se dice su nacionalidad? Es el debate permanente. Yo creo que desde el periodismo, siempre, mientras más datos agreguemos a la información,
mucho mejor, pero ahora también hay que ser muy cauteloso, hasta temeroso, de que no te vayan a tachar de xenófobo. Cuando yo creo que no es lo mismo un terrorista de ETA español que un terrorista islámico, ¿no? Son características Claro. distintas. La nacionalidad aporta datos importantes. Entonces, esa realidad se está viviendo aquí en España, pero es un tema todavía muy tabú, porque si tú comentas esa realidad en un medio de comunicación, en fin, en la esfera pública, pues puede ser tachado de xenófobo y de intolerante, cuando, creo yo, bueno, nosotros somos productos de la inmigración también, comprendemos el fenómeno migratorio, pero también queremos seguridad, queremos paz y queremos una migración ordenada, que es lo que no tuvimos nosotros en Venezuela. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que yo durante muchos años, sobre todo en Venezuela, cuando nosotros tuvimos esa cantidad de colombianos que llegaron a nuestra tierra, que yo creo que fue más o menos en el orden de los 3, 4 millones en algún momento. Recuerdo que, por ejemplo, Petare era una barriada más de colombianos que de venezolanos incluso. Lo que pasa es que hoy en día ya son hijos de colombianos y venezolanos y son venezolanos. Pero bueno, el tema es que hubo un momento en que en Venezuela, yo estaba en mis inicios como periodista, cada vez que había un asesinato, una cosa, entonces decían que eran colombianos, ¿no? Que eran colombianos. Y la verdad que llegó un momento en que yo hacía mucho esa crítica, pero ¿por qué siempre decimos que son colombianos y cuando son venezolanos no lo decimos? O sea, de verdad, hay colombianos malos y hay colombianos buenos, o sea, pero estamos siendo xenófobos en esto, pues no me gusta. Yo siempre tuve esa discusión, pero hoy en día, desde tu punto de vista, y luego de esta migración desordenada, ya no en Venezuela, en el mundo, y de la cual algunos somos parte culpable nosotros también, yo sí creo que sobre todo en esto, pero por estadística, simplemente por un hecho estadístico, eso que tú nos acabas de decir, que haya barriadas de no españoles, donde los índices delictivos son mayores que en barriadas de españoles, o sea, es importante, es una estadística importante a estudiar. Entonces, eso ahí, ves, ya mi perspectiva cambia. Y tú, aproximadamente el 33-35% de la población carcelaria en España es de origen extranjero, cuando estadísticamente representa solo un 15% de la población. Entonces, doblan los índices de delincuencia de la población local. Allí hay un problema, y hay un problema que hay que controlar, pero ninguno de los grandes partidos se atreve a establecer un debate serio, sin populismo sobre esta cuestión, porque no es un asunto fácil de resolver, es un asunto muy complejo. Oye, y me llama poderosamente la atención que te hayas metido en estos temas. Bueno, el estudio del fenómeno migratorio a mí me atrae, bueno, por condición Claro. natural, porque somos migrantes. Y así como yo hago mucha bandera de lo positivo que puede traer una migración, también hay que decirlo, la migración venezolana es la más emprendedora en Madrid, genera riqueza, genera empleo, hay más de 700 locales de venezolanos en Madrid. Ese es un ejemplo de migración positiva, preparada, educada, universitaria. También tenemos la otra realidad que no la podemos evadir. Con lo cual, ¿todas las migraciones son malas? No, absolutamente. ¿Tiene el derecho un Estado, un país, de priorizar la migración que quiere y la que más le conviene? Por supuesto. Claro. No, y nosotros tenemos ese ejemplo porque yo siempre digo, hay que ver lo que fue la migración española, portuguesa, italiana en Venezuela, ¿no? Cómo nos ayudaron a que el país de verdad creciera, fuera un país productor, o sea, esa fue una migración espectacular. Pero mira, ya, porque yo sé que estás corriendo, ya no sé para dónde es que tú te vas, pero tú te vas de viaje otra vez, y yo no quiero dejar de hablar contigo de este tema, que además tú fuiste el que diste la primicia, Reiter Muñoz, que no lo van a extraditar a Venezuela, y bueno, yo creo que Estados Unidos tampoco, ya está libre. Cuéntanos, él era, para que la gente, nuestros seguidores se ubiquen, era el ex jefe de seguridad de PDVSA en la época de Ramírez y tiene muchos datos, estuvo involucrado también en lo de la
valija Gate, los $800.000 para Cristina Kirchner, pero cuéntanos, ¿qué es exactamente, por qué no lo extraditan? ¿Por qué ahora él dice que no va a colaborar con la justicia americana tampoco, que antes había dicho que sí? Cuéntanos. Bueno, Rafael Reiter es la mano, o fue la mano derecha, o una de las manos derechas de Rafael Ramírez, el zar petrolero, como todos sabemos, en Venezuela. Vive en Barcelona, en un chalet en San Cugat del Vallès, y comenzó a negociar, como tú bien dijiste, lo filtraron, si no recuerdo mal, primero fueron unos medios en Estados Unidos y luego se difundió la información, comenzó a negociar con las autoridades estadounidenses para colaborar, para que prestase información acerca de la corrupción de Petróleos de Venezuela y todo el esquema de lavado de dinero de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos. Cuando esa información sale a la luz, es decir, que existe esa negociación, incluso algún medio había dicho que iba a delatar a Rafael Ramírez y él lo negó. Él dijo que no se trataba de delatar a Rafael Ramírez. Pues resulta que Venezuela, es decir, el fiscal Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, emitió una orden de extradición hacia Venezuela, justo en ese momento. ¿Por qué, Nitu? Bueno, porque una orden de extradición cuando llega a España paraliza otra orden de extradición que ya está en marcha. Es decir, el país tiene que decidir a qué país lo envía, pero es un factor de paralización, de ralentización de un proceso judicial. Lo meten preso, es decir, lo detienen en Barcelona y lo traen a la prisión de Soto del Real, aquí en Madrid. Y permanece desde finales de no, desde el 13, si no recuerdo mal, no recuerdo la fecha exacta, creo que fue 13 de junio, son 40 días. El 13 de junio, la leí. Sí, el 13 de junio acaba de salir. Acaba de salir 40 días creo que estuvo preso. 40, sí. Son 40 días el plazo que se establece como periodo preventivo de encarcelamiento, mientras el país requiriente envía toda la información de la extradición. Para sorpresa de las autoridades españolas, pues Tarek William Saab nunca envió el expediente. Lo acusaban de haber lavado dinero en Andorra. Sus abogados dicen que es completamente... ¿Y por qué nunca mandó nada? Pero qué cosa tan extraña. ¿Por qué no lo mandó? Es extrañísimo, esa es la pregunta. Yo tampoco, hasta ahí llega mi conocimiento. No sé qué habrá pasado ahí, pero fue una sorpresa. Es decir, requieren y además dan información supuestamente sobre una cuenta bancaria que él tiene en Andorra, si no recuerdo mal, era el BPA, Banco Andorrano. No envían nada, absolutamente nada, con lo cual, pues sí, las autoridades aquí en España judiciales se ven en la obligación de ponerlo en libertad, que es en la situación que él está ahora. Tendrían que preguntar a los periodistas que tienen acceso allí a Tarek William Saab por qué motivo no envió esa documentación. Hay una negociación. En Venezuela nadie va a preguntarle eso. ¿Quién va a preguntar eso en Venezuela? Eso no se lo van a preguntar. Ahora, él está acusado de blanqueo de capitales en Europa, ¿cierto? Sí, y en Estados Unidos también. Pero ¿y por qué está libre? ¿Por qué no está preso? Bueno, hay un proceso de extradición que él está enfrentando a los Estados Unidos, pero entiendo que debe estar, no te lo puedo confirmar ahora, pero estoy casi seguro que está en libertad provisional controlada, es decir, pasaporte retirado y presentándose cada 15 días ante el tribunal. Es decir, bueno, pero bueno, eso no sirve de nada porque ya ves que el pollo estaba en la misma situación y luego se fugó. Claro, ahora te pregunto, al no haber enviado nada a la Fiscalía venezolana, entonces sí corre, se agiliza nuevamente o se inicia nuevamente la petición norteamericana. Sobre todo esa negociación, porque ha habido, no sé en qué situación se encuentra, yo creo que se ha frenado o se ha paralizado esa negociación, pero sí había una voluntad de colaborar con la justicia de los Estados Unidos y entiendo dar nombres y pruebas. Eso es lo que podría colaborar él, como hacen todos, para bajar la pena en caso de que la extradición vaya adelante, vaya en marcha. Bueno, vamos a estar bien pendientes de qué pasa aquí. Mira, sé que estás persiguiendo a los venezolanos por todas partes, ¿no? En qué andan, cómo son sus emprendimientos, eso me encanta. Y sé que ahorita te vas de viaje, yo no sé si a perseguir a otros venezolanos por ahí. Sí, no, bueno, no va a perseguir.
No, y lo digo en el buen sentido de la palabra. A Más bien que le buscarlos, a cuento. encontrarlos para mostrar sus emprendimientos. Claro, y sobre todo, Nitu, además de los emprendimientos, bueno, hay gente trabajando, haciendo trabajos muy dignos en los pueblos de España, porque la mayoría, y yo creo, este programa que hago en YouTube que se llama Venezolanos por el Mundo, lo que intenta es describir cómo viven y cómo trabajan los venezolanos en los lugares donde menos pensamos que están. Y en los pueblos de España he descubierto que muchos venezolanos, a su vez, valga la redundancia, han descubierto que se vive mejor que en las grandes ciudades en algunos aspectos. Estuve en Murcia y unos venezolanos estaban viendo en unas casas espectaculares, nuevas, recién hechas, por 250 euros al mes. Ay, Entonces, no, pero yo como que me voy para Murcia. claro, claro, hay oportunidades en los pueblos que son imposibles de conseguir en las grandes ciudades, y luego la diferencia de sueldo no es tan, esa brecha no es tan grande, porque si eres camarero o peluquera, vas a ganar un poquito más que en Madrid, pero aquí pagas el triple de alquiler o 4 veces. Claro, no, la diferencia es notoria. Y hay Más muchos bien, pueblos más bien que ganas están- más porque gastas menos. Efectivamente, entonces hay pueblos de España que se están vaciando y necesitan esos pueblos que vayan venezolanos, sobre todo que vayan familias, gente joven, a reactivar esos pueblos, con lo cual yo creo que es un bonito reportaje y eso es lo que estoy haciendo, yendo a los pueblos, a ver cómo los venezolanos se están insertando en ese mundo rural, que no es para todos. Si quieres ir al cine todos los días, a museos, a teatros, a vida nocturna, bueno, pues no es para ti el pueblo, está claro, pero siempre hay pueblos que están cerca de una ciudad mediana y entonces a lo mejor lo puedes combinar bien. Claro. Bueno, me parece maravilloso para un nuevo comenzar. Me parece maravilloso. Yo sé que yo he oído de pueblos que están buscando a venezolanos para que vayan a poblarlo. Lo he leído. Bueno, Este, imagínate tú, un pueblo que queda a hora y media de Madrid, tampoco queda tan, tan botado, donde me contaba esta mujer que voy a visitar este domingo, me decía, bueno, yo pago por la casa y por el local, porque tiene un bar, pago 600 euros al año. Entonces, claro. Imagínate tú. No, chica. Entonces, es un regalo que le da el pueblo a esa persona que quiere regentar ese bar, porque es un pueblo ya muy envejecido, de gente muy mayor, nadie puede llevar un bar, y entonces le han dado esa posibilidad a familias extranjeras, y España está lleno de esos casos, Nito. El Qué gobierno belleza. el gobierno gallego está buscando trabajadores para que se vayan a ir a España y les pagan el pasaje. Hasta ahora solo hay hijos y nietos de gallegos. Han empezado por ahí. Les pagan pasajes, les pagan 1.300 euros para que se vayan a trabajar a Galicia. Los hijos y nietos de gallegos en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, necesitan savia nueva, necesitan mano de obra joven, y yo creo que ir a migrar, aunque sean los primeros años de tu vida migratoria a un pueblo, pues tampoco es tan mala opción. No, chicos, es divino. Es otra historia. Es muy sabroso. Mira, me encanta conversar contigo. Voy a estar bien pendiente de todos esos programas. Bueno, gracias, Nito. Lo que más me encanta es lo que hablamos fuera de la grabación. Bueno, pero eso no lo cuentes todavía. Yo te prometo que yo te lo digo. En algún momento lo hacemos, pero no sé si es ahorita. No, es que todos esos cuentos que tiene Nito, bueno, valen oro. A ver cuándo se anima a contarlo. Un beso grande, mi vida. Todo lo bueno para ti, ¿sí? Con Igual. ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad.